El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 28 de agosto. Usted nos ve por Next, Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Un día en el que terminamos una semana donde la noticia fueron los independientes y todo este proceso de recolección de firmas. Una semana que también termina con esa frase del magistrado Alberto Cigarruista de que aquí robamos todos. Bueno, una semana en la que está el diálogo estancado en Penonomé, también parece que van a regresar al tema de la canasta básica y los problemas de toda la semana. José Luis. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. Y en estos temas del diálogo, ya hasta el arzobispo, el monseñor José Domingo Ulloa, parece estar cansado, agotado de estas negociaciones porque está solicitándole a todos los que están sentados en esa que ya pasen a esa segunda fase y ya se deje de estar dilatando, porque retornar a conversar el tema de la canasta básica, que al parecer se había tomado todas las cosas correctas o los correctivos y los compromisos obtenidos, quieren volver a discutir ese tema sin dar avance a los demás temas que ya muchos consideran que los otros temas deben ser discutidos es en la Asamblea Nacional de Diputados, donde se proponen esas leyes que deben empezar a regir. Sin embargo, van a seguir en esta mesa de negociación en Penonomé. Por otra parte, las decisiones importantes que se tomen en el tema educativo con los docentes. ¿Qué va a pasar con los nombramientos? Hay muchas escuelas todavía que le hacen falta docentes por nombrar y ver esas quejas que han presentado algunos precandidatos por la libre postulación en cuanto a la demora para poder obtener esas firmas, ver cómo se van haciendo los correctivos desde el Tribunal Electoral, que dice que cuentan con el personal necesario para hacerle frente tanto a las inscripciones como a la recolección de firmas de los candidatos independientes. Así es. Bueno, terminó la Feria del Libro hace una semana y una de las obras más comentadas fue esta obra, Confesiones de un testigo protegido, de Euro 14. Ella presenta lo que fue el terrorismo de Estado durante el gobierno de Juan Carlos Varela. Una obra escrita utilizando nombres falsos, pero que uno que en una tarde se la lee y sobre todo deja en evidencia esa araña de persecución habida desde la propia presidencia de la República, con una tal Nairobi, que todo el mundo sabe de qué país es la capital, que pasa de ser abogada del Consejo de Seguridad a convertirse en procuradora de la Nación. Aquí está la persona que sufrió y que plasma en este libro sus años de agonía, de salir del país, de tener que irse a otro país, de estar extraditado, de haberle prometido cosas a cambio de señalar a diferentes personas. Todo eso salió en evidencia, todo eso se puso durante la audiencia y nada pasó. Aquí está la obra, para que quede para la posteridad. Abraham Williams, bienvenido a Entre Líneas y sobre todo una obra valiente, porque desenmascara. Y hace un momento hablábamos, así se hace democracia, presentando lo que debe ser, que quede por escrito y para siempre, lo que fue ese periodo negro para la justicia. Abraham, bienvenido. Buenos días, Fernando, y estimados oyentes de Next y de tu programa Entre Líneas. Es un gusto que me hayas invitado y como tú lo dijiste, ahí se plasma el viacrucis que pasé desde 14 de noviembre del 2014. Empezandito el juego, ¿eh? Correcto, y es bueno que las personas lo lean
para que vean la otra cara de la moneda. Bueno, la otra cara de la moneda que empieza con que te llevan a la propia presidencia de la República. Ahí empieza la historia. Es decir, para aquellos que hablan de las separaciones de poder, para aquellos que hablan del mal uso de la justicia, bueno, aquí empezó el Ejecutivo inmiscuyéndose en temas judiciales y formando este expediente. Cuéntale un poco y esperemos a narrarlo cronológicamente, porque hay un momento en que pues, es como una especie de explosión, donde te hartas y en el propio estrado desenmascaras todo lo que has pasado. Sí, primero que todo, Fernando, nunca tuve la idea de escribir un libro. No fue hasta después de noviembre, 16 de noviembre del año pasado, cuando la juez nos da la oportunidad a los imputados que queríamos expresar o hablar en la audiencia, poder narrar lo que uno pasó. Luego que salgo de esa audiencia, muchas personas se me acercan y me dicen que era necesario dejar plasmado eso en un libro, un escrito, para que las personas pudieran marcar un antes y un después de todo lo que vivimos a través de esos 5 años y seguimos viviendo. Porque aún hay procesos en el camino y todavía hay decisiones que la juez no ha tomado, así que estamos en espera de eso. No, pero ahí está Kenia Porcel, ahí está Tania Sterling, ahí están tantos otros que salen a través de seudónimos muy fácilmente reconocibles en este libro. Sí, se usaron nombres ficticios por recomendación de mi abogado, Sí. para evitar una serie de demandas y tal, pero se identifican claramente quiénes son los actores, quiénes fueron los actores, y pensé que con la investigación que se había hecho, que se hizo en la Procuraduría, iba a arrojar mejores resultados. No fue así, pero seguimos en la lucha y de pie. Pero un proceso que a ti te prometen cosas, pues no te las cumplen, pues te tienes que ir del país, quizás de ilegal, entras en Estados Unidos, y bueno, es una odisea donde eso marca la vida de cualquiera para siempre. Así es. Primero que todo es un tiempo que no vas a recuperar nunca. El tiempo no se recupera. La forma de cómo tuve que salir por segunda vez, porque yo salí 2 veces de Panamá. Una, con el pleno consentimiento del Consejo de Seguridad, que era el que me autorizaba eso. Como si ellos fueran parte del órgano judicial. Ojo, que el Consejo de Seguridad no tiene nada que ver con el órgano judicial. Ellos no pueden consentir y dejar que alguien entre o salga del país. Pero como estaba esa maramaña, donde uno no sabía dónde empezaba el gobierno y dónde empezaba esta procuraduría paralela, pues ahí tienen el caso. Correcto. Y la otra fue cuando ya sufro el atentado en el mes de junio o julio. Sí. Y sí tengo que salir por carretera, por Costa Rica, y la odisea que tengo que pasar para llegar a Estados Unidos nuevamente. Y todo está bien contado en el libro para que las personas sepan y vivan en letras lo que uno vivió en persona. En persona. José. Abraham Williams, mejor conocido, quizás muchos dirán, Abraham Williams, el testigo protegido Euro 14, que es mejor conocido, o como popularmente ahora se le conoce. En ese libro también deja plasmado su angustia, su preocupación por su familia, y muchas veces menciona a su padre, que quizás lo acompañó en esto, en estas decisiones que usted está plasmando en el libro. ¿Cómo fueron esos momentos para que el país conozca esa vivencia, ese miedo? Porque usted deja de mostrar allí que también tuvo mucho temor ¿Quién no? por su familia, por todo lo que ellos querían que usted dijera. Por ejemplo, esos 3 nombres específicamente que siempre estaban mencionando, lo que usted tenía o querían mencionar para entonces abrir los procesos. Sí, con respecto a eso, desde el primer día que me llevaron a presidencia se los manifesté a ellos, que a mí me preocupaba la seguridad de mi familia y obviamente la mía. Ellos me proponen que me iban a brindar seguridad y esto, pero eso siempre no ha sido suficiente, y más que uno conoce cómo se manejan las cosas en el gobierno, ¿no?
Mi padre y toda mi familia, no solamente mi padre, estuvieron muy pendientes de todo esto. Le agradezco mucho, mi familia nunca me dio la espalda, siempre me apoyó. Muy preocupados porque yo regresara a Panamá, por casualmente lo que pasó en junio del 2015. Ellos, aún en el 2018, cuando ya yo logro consignar las fianzas que me impusieron, él todavía estaba reacio a que yo regresara a Panamá, por la seguridad más que todo, ¿no? ¿Y qué hace esa epifanía? Estar en el estrado y decir, voy a contar la verdad de todo lo que pasó. Esto es algo que yo le comenté a mi abogado. Fernando, estando en México, Sí. yo siempre le preguntaba a mi abogado cuándo va a ser mi oportunidad de contar la verdad. Y él me dijo, todo llega a su debido tiempo. Y así fue. Pasó algo que generalmente no pasa en las audiencias, que una juez le dé la palabra a los imputados. Eso no. Sí, siempre no, uno tiene que hablar a Sí. través de su abogado. generalmente no pasa. Y se da esta oportunidad y él me dice, aquí es donde tienes que contarlo todo. Y eso fue lo que hice y muchas personas se sorprendieron de todo lo que yo pasé, que no sabían. Muchas personas que estaban dentro de la audiencia, que tenían otra perspectiva y otra forma de verme a mí, se dieron cuenta que las cosas no son como como se contaron en las televisiones o en los medios de comunicación, sino que había otra cara de la moneda, ¿no? Claro. Pero otra cara de la moneda de la cual no ha habido consecuencias, porque aquí tú, y lo dijiste con nombres propios durante la audiencia, aquí lo estás poniendo con nombres ficticios que son muy fáciles de reconocer, pero aquí se está describiendo una violación al Estado de Derecho, se está describiendo una forma como hacer terrorismo de Estado, y lo peor de todo es que a un año casi de esta denuncia hecha por ti en el estrado, no ha pasado nada. Siguen los protagonistas de esta desgracia como si nada hubiera pasado. Es correcto, solamente hubieron ciertos movimientos de puestos dentro Sí. del Ministerio Público y tengo entendido que al final de la resolución ahí compulsaron copias para como tomar medidas administrativas, pero de ahí solamente hasta ahí, ¿no? Todo terminó ahí. Cuéntenos De un acuerdo. poco, Abraham, ¿cuándo usted le nace esa suspicacia de que algo se está manejando mal en estas investigaciones o contra usted? Porque también fue víctima de esta mala práctica de ellos cuando en su casa descubren armas que usted nunca había Que nunca había manipulado. tenido. O sea, ¿cuándo usted inicia a tener sospecha de que podrían venir en su contra? Bueno, antes de yo viajar en enero del 2015, uno de las personas que me cuidaban del SPI se me acerca y me dijo pues que tenía que hablar conmigo ciertas cosas que él pensaba que podía estar pasando. Y me quedó la espinita pero nunca en ese momento supe qué hacer ni qué, porque ellos seguían moviéndose de la forma normal como lo habían hecho en los pocos meses que teníamos. Y no fue hasta cuando ya estaba fuera de Panamá, con permiso de ellos, que me doy cuenta que sí era cierto lo que me estaba dando, la información que me está dando esta unidad, ¿no? Y eso le creó esa suspicacia. ¿Y cuáles son las decisiones que usted toma? Porque ellos estaban dentro de su propia residencia. Sí, la decisión en realidad la toman los abogados y me dicen, al ver todo este movimiento extraño, ellos me dicen, quédate en Estados Unidos. Nosotros te avisamos cualquier cosa. Quédate en Estados Unidos, pero el problema es que partieron tu familia. Es decir, parte de tu familia estaba aquí, casi de rehén de estos señores, y tú estabas fuera de tu país. ¿Te mandaron mensajes pues advirtiéndote eso? Sí, de que mi familia estaba acá y yo pensando en su seguridad, mi papá siempre me dijo, tú preocúpate ahorita por lo tuyo y acá nosotros resolvemos. Eso fueron sus palabras y bueno, así lo llevamos, ¿no?
porque empezaron a fabricar casos y a meterme en casos Usándose. mis propias declaraciones. Y ya entonces ya vimos la hazaña y la maldad con que estaban actuando ellos, ¿no? Porque a ti te pusieron a hacer cosas y a firmar declaraciones falsas. Es decir, igual que al tal testigo protegido ese que está en Estados Unidos todavía. Es decir, le prometieron un montón de cosas, a este señor sí se los cumplieron, a ti no. Es decir, sobre tu declaración nacen un montón de casos, donde hubo hasta condena. Pero, ¿cómo? Y ahí entra lo que los abogados llaman el fruto del árbol envenenado. ¿Cómo de esa semilla pueden hacer un caso si todo esto tuvo esa manipulación, esa violación de los derechos tuyos para poder que declarases algo que no era cierto o que no era cierto en su totalidad? Bueno, Fernando, ellos me prometen muchas cosas, Sí. entre ellas más o menos lo que le prometieron al otro testigo, mandarlo a Washington. Obviamente no lo cumplieron. No lo cumplieron. No involucrarme en procesos, tampoco lo cumplieron. Y lo que yo veo mal de que ellos hicieron en su momento y que uno no tenía el control de eso porque ellos eran los que mandaban, Sí. era que miembros del Consejo de Seguridad estuvieran en el momento que yo estaba dando las declaraciones frente a un fiscal, ¿no? Sí, ¿y lo que tú dijiste fue realmente tomado textual? ¿O como siempre se le añadieron cosas de que tú no habías dicho y te pusieron a firmarlo en esa presión? Porque no olvidemos que tú, esa primera indagatoria, se puede decir que te la hicieron en la presidencia de la República, de Juan Carlos Varela. No, lo que se habló en presidencia fue en qué se iba a cooperar, cómo íbamos a hacer, con qué ellos se iban a comprometer. Y fue al día siguiente que se da la primera indagatoria en realidad. ¿Y dónde fue? En fiscalía. En fiscalía. Sí. Es cuando usted narra ahí que llega de noche, porque sus indagatorias o sus conversaciones en la fiscalía eran de noche. Siempre. ¿Siempre fueron de noche? Sí, siempre fueron de noche. Pues, Kenia Porcel ya era procuradora o todavía hacía como asesora jurídica del Consejo de Seguridad. No, en noviembre del 2014 2014 no era ella procuradora. todavía pertenecía al Consejo de Seguridad. Bueno, y lo cierto es que todo esto, y es lo que quiero recalcarles, es decir, esto es una historia pues, que puede encajar fácilmente en la dictadura argentina, en los peores momentos de Pinochet, pero en una democracia como la nuestra, pues que tanto se llenan la boca algunos diciendo de que habían hecho justicia y que así fue que se armaron muchos de estos casos. Aquí está. Y yo espero de que esto tenga sus consecuencias, porque esto, un Estado de derecho, uno de sus grandes pilares es la justicia. Y si la justicia está torcida, y así fue que se armaron estos procesos, pues ya ven por qué pues nosotros hemos insistido durante estos años de persecución, pues que las cosas se hagan bien, no que se hagan mal, como se hicieron en esta vez. Tienes uno de los testigos estrella de varios casos que se armaron durante el periodo de la presidencia de Juan Carlos Varela y de cómo se armaron esos casos. Abraham. Sí, lo que pienso, Fernando, y lo que es tangible es que manejaron las declaraciones a su antojo. O sea, me llevaron a tratar de mencionar nombres que en verdad yo no tenía. No te constaba. Yo no tenía cómo mencionarlo porque no había tenido contacto. ¿Cómo quiénes? Eso está en el libro, Fernando. Como Alberto Antonelli, Tinelli, Alberto Tinelli. Entre otros. Y yo creo que eso fue uno de los detonantes en que ellos cambiaran los acuerdos que habían llegado conmigo, ya que no mencioné personas que ellos querían o que ellos les interesaba en ese momento. Pero no lo hice fue por no mentir, porque yo nunca quise mentir en lo que yo decía. Y aquí nace una pregunta, Abraham, de toda esta experiencia o mala experiencia o como la quieran adquirir, ¿te arrepientes de haber estado en el sector público? ¿Volvería a aceptar a un puesto
en el gobierno? No, no volvería a aceptar un puesto en el gobierno. Esta era mi segunda vez. Yo estuve en el gobierno de la presidenta Mireya, Sí. en Pandeportes, y no volvería a aceptar un puesto en... No vale la pena, tú pones en la balanza lo que tú puedes ganar en un puesto en el gobierno versus tu tranquilidad después que sales de ahí y no hay cómo medirlo. Porque usted lo hablaba de experiencia cuando en el banco, cómo participaba, o sea, usted buscaba esa experiencia y también esos conocimientos sin imaginarse todo lo que iba a pasar. Es correcto. Uno viene de la empresa privada y trata de hacer y de montar más o menos las fases o los procedimientos que uno usa en la empresa privada y llevarlo a la empresa pública, pues. Sí, y uno se encuentra con muchos obstáculos, primero que todo, para poderlo implementar, mucha burocracia y uno adquiere cierta experiencia, sí, pero más que la experiencia que uno tiene en sus propios negocios, no la va a adquirir en realidad. Pero hay algo que también, y es un punto de inflexión durante toda esta procesión, fue tu entrevista encapuchado. Es decir, ¿cómo tú llegas a esa entrevista? Que creo que fue en Telemetro. Esa entrevista nos piden que se dé. ¿Quién? Mi abogado, Sí. no sé si él recibió alguna llamada, no sé, y se da la entrevista. Siempre dije que no era suficiente lo de la silueta, siempre lo dije, y por más que yo la veía y ellos decían que no se parecía, yo... Mientras siempre- te la estaban haciendo, ¿había personas del Consejo de Seguridad ahí? No, en ese momento no había. En ese momento no había. No. Pero ya había ido a presidencia. Pero ya habías ido a presidencia. Mm. Porque de esa entrevista es la que, bueno, satanizan un montón de cosas y es lo que sirve pues para soltar la cacería de brujas que hubo Correcto. en el gobierno pasado. De ahí tú llamas a un personaje el monstruo. ¿Por qué? Dentro de la novela. El monstruo en realidad Eran varios. eran varios y es más que todo todas las personas que se unieron para llevar estos procesos como lo llevaron, ¿no? Y claro, eso tenía su cabeza y sus tentáculos y todavía lo siguen habiendo y por eso es que todos los que estamos involucrados en procesos, nos cuidamos mucho de qué decir, cómo decirlo, porque aún esos tentáculos están En el Ministerio Público. Por ejemplo, hay una figura que, bueno, que Dios lo tenga donde quiera que lo tenga tener, que es Rogelio Saltarín. Él estuvo inmiscuido en este proceso. Rogelio Saltarín yo solamente lo vi una vez y lo vi fue en la primera reunión en presidencia. ¿Le intercambiaste con él o él solamente estaba ahí? No, él solamente estaba ahí escuchando, él nunca dijo nada. Porque es más, se le pagaron 300 y pico mil dólares en una factura, que firmó él y su mujer, pues diciendo de que uno de los procesos que había y que te había entrenado a ti o que había hecho el entrenamiento del testigo protegido. Digo, tal vez él después habló con las demás personas y dijo qué es lo que tenía que hacer yo, pero nunca fue de frente conmigo, ni personalmente. Ni personalmente. Los Estaba ahí días, presente. los días difíciles. Usted en una parte del libro habla de los días difíciles. Sabemos que el que está en esto no tiene día bonito, No hay ni fácil. agradable, ni fácil. Usted lo denomina días difíciles, pero ¿cuáles fueron esos días más difíciles que usted pasó? Bueno, ahí lo narro en el libro. Fue cuando ya en verdad yo colgué los guantes. Llegó un momento en que yo dije, hasta aquí, ya no puedo más. Estando solo en México, viendo que no avanzaba ningún proceso, todo lo que tratábamos de meter en los juzgados lo rechazaban. Y llega un momento que uno se cansa o pierde las esperanzas, que no debe ser. Y tomé una decisión en ese momento que al día de hoy me arrepiento un montón, porque me di cuenta que sí tenía muchas más cosas que todavía dar y aportar en estos casos y a la sociedad. Y se le podría decir a la audiencia que no puede tener acceso al libro, ¿cuál era esa decisión que usted iba a tomar? Sí, tomé la decisión de suicidarme. Wow. Sí, bueno, claramente lo estás diciendo ahí. Bueno, mucho que contar
yo creo que tenemos, esto da para más. Pues yo quiero agradecerle a Abraham y quiero agradecerle pues a ustedes que quieren saber las verdaderas cloacas del poder del gobierno de Juan Carlos Varela. Aquí están. Cómo se armaron varios de estos casos, muchos de estos casos, cómo se extorsionaba a personas, cómo el Consejo de Seguridad hacía como si fueran parte del Ministerio Público y cómo la Presidencia de la República se inmiscuía en los procesos judiciales. Aquí está narrado, Euro 14, pues confesiones de un testigo protegido, pues fácil de leer, sobre todo muy, muy reconocible los nombres a pesar de ser nombres falsos. Abraham, William, le agradezco. Voy a información comercial. Cuando regresemos, las medicinas, el eterno problema de los panameños, cómo llegaron a estar tan caras y cómo es el proceso para pues, volverla a poner accesible a todos. Después del cambio. Seguimos en la presentación.